Bien, número 2. Aplica sumas inferiores para encontrar el área limitada por la curva f de x igual a x cuadrada menos 1 y el eje x en el intervalo 1,4. Intervalo cerrado. Muy bien. Ahora nos está pidiendo en este ejemplo aplicar sumas inferiores. Entonces vamos a utilizar la fórmula o la expresión que tenemos para las fórmulas inferiores, que es la que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a sustituir todo lo que requeramos en esta fórmula, necesitamos encontrar cada parte de ellas. Vamos a hacerlo como tal, ¿ok? Dense cuenta que aquí tenemos una parte que es una multiplicación, o sea, es un número que se va a multiplicar por todo esto. Y todo esto vamos a encontrarlo por partes. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a encontrar delta x. Delta x, si recordamos, se encuentra de la siguiente manera. Simplemente aquí mismo tenemos esa expresión. Es b menos a entre n. ¿Ok? ¿Y quién es b menos a? Bueno, recordemos que estos son los límites del intervalo que tenemos, donde b es el extremo superior, que en este caso es 4, menos el extremo inferior, que es 1 entre n. Bueno, hacemos la resta y nos queda que es 3 entre n. Esta es lo que va a medir cada rectángulo que van a ser trazados debajo de la curva de la gráfica que está trazada. Muy bien. Ahora, nos queda encontrar la multiplicación que tenemos de a más 1 menos i menos 1 por delta x. Entonces, simplemente vamos a reescribir esa expresión que tenemos ahí, pero ya con el valor del delta x que ya conocemos, que en este caso es i menos 1 multiplicado por 3 entre n. Muy bien. Y pues que queda más que multiplicar y nos va a quedar de la siguiente manera. En este caso solamente se multiplica lo que tenemos entre paréntesis, el a queda libre, y luego multiplicamos y nos queda i más 3 entre n, queda 3i entre n. Y luego tenemos el menos 1 por menos 3n, queda menos 3n. ¿Ok? Y ya tenemos esta expresión. Ahora falta agregar todo esto que acabamos de encontrar, agregarlo en f de todo esto que viene siendo en la ecuación. Entonces, f de x ya no va a ser f de x, sino ya va a ser de toda esta expresión, que es exactamente todo esto que acabamos de encontrar. Y en lugar de la x cuadrada, vamos a agregar toda esta expresión. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a agregarlo. Va a quedar f de a más 1 menos i menos 1 multiplicado por delta x, que es la función original, es igual a x al cuadrado, o lo que debe valer x al cuadrado, que en este caso es 1. ¿Por qué 1? Porque en este caso a, recuerden que es el valor del intervalo, más 3i entre n menos 3n. Todo esto se va a elevar al cuadrado y agregamos el menos 1, que es lo que queda de esta expresión. Muy bien, entonces ya tenemos toda esta ecuación ya con la representación de el problema. Y miren lo que tenemos aquí. Tenemos esta expresión que tenemos que elevarla al cuadrado. Muy bien, esta expresión al cuadrado, pues bueno, vamos a ver cómo nos queda al momento de elevarla al cuadrado. Para elevar al cuadrado esta expresión que tenemos aquí, vamos a hacerla también por separado, porque miren qué es lo que voy a hacer, ¿ok? Este término, lo voy a reacomodar primero que nada. El término que tiene la i, lo voy a poner completamente separado, ¿ok? 3i entre n, menos 3 entre n, más 1. Y vean lo que voy a hacer. Voy a agrupar de tal manera que tenga yo un binomio al cuadrado. Vean lo que hago. Voy a agrupar este término, los dos últimos términos los voy a agrupar de tal manera que se tome como uno solo. Y de esta manera tengo un término aquí y tengo este otro término que está conformado por dos términos, ¿no? Pero ese es un solo término. Y si se dan cuenta, con esto ya tengo un binomio al cuadrado, el cual voy a elevar al cuadrado y me va a quedar de la siguiente manera. El primer término al cuadrado me va a quedar 9i cuadrada entre n cuadrada, más 2 veces el primer término, o el doble producto del primer término,
que sería 6, o bueno, sé que va a quedar negativo, menos 6 entre n, multiplicado por el segundo, que es 1. Muy bien. Bueno, hacemos un pequeño cambio. Es el doble producto del primer término, que sería 6, 3 por 2 es 6, y entre n, multiplicado por el segundo, que es toda la expresión que encerramos en corchete. ¿Ok? Esto habrá que todavía, pues, multiplicarlo. Y luego viene el segundo término, que es todo lo que agrupamos al cuadrado. Y vean, todavía tenemos que hacer aquí mucho procedimiento. Y pues bueno, vamos a efectuarlo. La primera parte ya está lista, que es 9i cuadrada entre n cuadrada. Y hacemos esta multiplicación. Sé que aquí va a quedar más por menos menos 18 y n cuadrada por el n por n, ¿ok? 6i por 3 son 18i, el menos n por n cuadrada. Y luego 6i por n más 1, pues sería lo mismo, 6i entre n, más, ahora viene lo bueno, otro binomio al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado. Tenemos el primer término al cuadrado, sería solamente 9 entre n cuadrada. Nos va a quedar menos el doble producto del primero, que sería 6 entre n, por el segundo, que es 1, sigue quedando igual, y aquí tenemos más 1. Muy bien, entonces ya hemos efectuado toda esta expresión. Muy bien, y no olvidemos una cosa, este menos 1 que tenemos aquí, pues es parte de todo esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a reducir términos. Este término obviamente se va con el menos 1. Luego tenemos 9i cuadrada, que bueno, ese se mantiene igual, sí o sí. 9i cuadrada entre n sobre 2, n al cuadrado, menos 18i, que se tiene que sumar con el 6i al cuadrado, o al menos eso vemos ahorita. O bueno, lo que podemos hacer es factorizar esos términos, de tal manera que despejamos la i. Me va a quedar más i 18 o menos 18 entre n cuadrada, menos, o más, mejor dicho, 6 entre n. Y luego tenemos más 9 entre n cuadrada menos 6n. ¿Por qué lo definimos de esta manera? Por la i. Recuerden que nuestra i es nuestra incógnita, nuestra variable, entonces estoy agrupando por términos de i. Entonces, estas n son las que se van a ir sustituyendo. Y bueno, aquí ya tenemos entonces todo lo que vamos a sustituir en la fórmula de los ejes de las sumas inferiores. Muy bien, ahora vamos a hacer ese siguiente paso. Entonces vamos a continuar por esta parte. Entonces solamente falta sustituir todo lo que ya tuvimos en esta expresión. Va a ser a es igual al límite. Hay que escribirlo todo tal cual. De la función cuando n tiene a infinito. De la sumatoria de quién. Pues bueno, b menos a entre n ya sabemos que es 3 entre n. Es lo que calculamos al principio. Y luego se va a ir multiplicado por todo lo que obtuvimos al final de hace un momento, que fue, vamos a reescribirlo, fue 9i cuadrada entre n cuadrada más y la factorización que obtuvimos al extraer la i de 6 entre n menos 18 entre n cuadrada, cerramos, más 9 entre n cuadrada menos 6 entre n. Y cerramos el paréntesis. Y bueno, ¿qué es lo que nos queda hacer? Tenemos una multiplicación. Recuerden que esta es la base, prácticamente, esta es la base de cada uno de los rectángulos, multiplicado por las diferentes alturas que hay. Recuerden que va a ser toda una sumatoria. Es lo que estamos tratando de hacer. Y recuerden que la sumatoria va de i igual a 1 hasta i.
Y bueno, nuestro siguiente paso es multiplicar toda esta expresión 3n por cada uno de los elementos, inclusive esos que están aquí, entre paréntesis, los vamos a ir multiplicando por 3 entre ellos. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente paso y ahí tendremos los resultados siguientes. Bien, estos son los resultados que tenemos de multiplicar 3 entre n por cada uno de los elementos de aquí. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones, por lo tanto tenemos 5 resultados. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden, es la multiplicación de 3n por cada uno de los elementos de aquí. Como son fracciones, solo recuerden, es numerador por numerador y denominador por denominador, y así van a obtener los resultados. Ahora, como siguiente paso solamente es aplicar las propiedades de las sumatorias, donde vamos a aplicar la sumatoria para cada una de estas fracciones y extraer los coeficientes que son innecesarios para aplicar la sumatoria. Muy bien, esto va a quedar de la siguiente manera. Bien, aplicando dichas propiedades, pues nos queda de la siguiente manera. El 27n entre n cúbica fue lo que se extrajo y solamente queda i cuadrada o la sumatoria de i cuadrada. En esta expresión de aquí, pues se extrajo todo lo que tenemos entre paréntesis, ya que está considerado como coeficiente y solamente queda la sumatoria de la i. Y en esta última parte, pues todo ese es coeficiente, entonces se extrae de la sumatoria y solamente vamos a sacar la sumatoria de 1, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aplicar las fórmulas que tenemos aquí. Vamos a requerir la de i cuadrada, vamos a utilizar la segunda expresión, la de i utilizamos la segunda expresión y la de 1 pues solamente va a ir necesariamente aplicar la constante, ¿ok? O sea, solamente la n, porque la constante pues es todo lo que tenemos en la expresión de aquí, ¿ok? Entonces, haciendo estas sustituciones, pues nos va a quedar de la siguiente manera. Vean que se va a formar. Muy bien, entonces ya están las sustituciones. La sumatoria de i cuadrada es todo esto que tenemos aquí. La sumatoria de i es n entre n cuadrada más n entre 2 y la sumatoria de 1 pues es esta n. Muy bien, ahora ¿cuál es nuestro siguiente paso? Simplemente tenemos que ir multiplicando todo lo que ya tenemos aquí. Nuevamente multiplicaciones tenemos que hacer. Presten atención a lo siguiente. 27 entre n cúbica se va a multiplicar por cada uno de estos elementos de aquí. Recuerden algo que vimos en el primer ejemplo. El 6 está compartido para cada uno de estos elementos. Entonces podemos verlo como fracciones completamente separadas. Por ejemplo, 2n cúbica entre 6, 3n cuadrada entre 6 y n entre 6, ¿ok? Entonces podemos hacer la multiplicación de esta fracción por esta fracción y esta fracción por esta fracción y así sucesivamente, ¿ok? Y lo mismo ocurre con esta sección, n cuadrada entre 2 y n entre 2. Podemos verlo de esta manera para poder hacer las multiplicaciones de manera separada y hacer las simplificaciones que se tengan que hacer, ¿ok? Entonces, lo que se hace ahora es hacer las multiplicaciones de fracciones por fracciones y simplificar en dado caso que sea necesario. Yo les voy a dar el resultado ya simplificados, así que espero estén atentos de todas estas simplificaciones que se hagan. Bien, y el resultado va a ser de la siguiente manera. Bueno, estos ya son los resultados de las modificaciones que les dije. Recuerden las multiplicaciones y simplificaciones. Muy bien. Y aquí tenemos lo siguiente. Dense cuenta que ahora ya podemos aplicar los límites de manera directa o bien hacer las reducciones por términos semejantes. ¿Ok? Cualquiera de las dos son métodos que podemos seguir. En este caso vamos ya directo. No vamos a aplicar los límites de una vez. El límite cuando n tiene infinito, pues lo único que sé es que todas las que tienen las n's van a valer 0, ¿ok? Como todas van a valer 0, pues evidentemente todas son 0. Y vean qué es lo que nos queda. Nos va a quedar que 9 más 9 son 18. Entonces, ya haber aplicado el límite, podemos simplificar o quitar este límite que ya aplicamos y nos va a quedar que el área va a ser igual a 9 más 9, pues simplemente 18 unidades cuadradas. Y entonces este ya es nuestro resultado final del ejercicio. ¿Ok? Recuerden que es todo lo que hicimos, que era aplicar sumas inferiores para encontrar el área limitada de la curva x cuadrada menos 1 en el eje x del intervalo 1 menos 4. Entonces, debajo de esa curva, en ese intervalo, tenemos un área de 18 unidades cuadradas. Y bueno, ese ya es todo nuestro ejercicio.